Muy buenas, gente de YouTube. Como ya sabrán, hace unos meses se publicó una gran actualización de The Dahid Zombie Warfare, en la cual nos revelaron la ubicación 10. Este lugar nos da un enfoque muy distinto a las demás localizaciones, ya que nos presentan unas naves alienígenas completamente distintas a los cefalópodos que hemos visto a lo largo del trayecto, así como la aparición de Hiro, el protagonista del The Dahid original, dentro de esta nave, atrapado en un tanque de Bacta. Mucha gente se preguntaba sobre la conexión en el lore con respecto a esto. ¿Qué es lo que hacían estos aliens? ¿Por qué tienen captivo a Hiro, un humano común y corriente que luchaba por sobrevivir en Rusia y ahora atrapado en Estados Unidos? ¿Qué salió mal? Todas estas preguntas trataré de responderlas en este video. Tras mucho tiempo analizando esta localización y uniendo distintas piezas de lore tanto nuevo como antiguo, les presento mi teoría acerca de los aliens de The Dahid, su historia y caída. La guerra entre la humanidad y la raza alienígena que se llevó a cabo antes de la epidemia zombie, nombrada por mí mismo como la Gran Guerra Xeno para resumir, fue un conflicto a gran escala que se inició por razones aún desconocidas y terminó en una victoria humana, llevándose tras de sí a un número desconocido de cefalópodos y varias ciudades enteras destruidas. Mientras la humanidad reconstruía sus ciudades y experimentaban con la tecnología capturada de sus rivales, los alienígenas rezagados se retiraron a un punto cercano a la órbita de la Tierra para reagruparse. Poco tiempo después de terminada la última batalla en la Tierra, una enfermedad de origen alienígena empezó a brotar de manera desconocida en Rusia, consumiendo a los seres vivos de manera rápida y alarmante, convirtiéndolos en meras bestias putrefactas, irracionales y con un hambre interminable. Para evitar el pánico y el caos global, las Naciones Unidas lanzaron una campaña discreta de contención en toda Rusia con el uso de las fuerzas internas. Debido a la naturaleza evolutiva y de rápida adaptación de esta enfermedad y el debilitamiento del ejército humano tras la reciente guerra Xeno, la cuarentena fue un fracaso y se expandió a varias ciudades del mundo, exponiendo a la humanidad una vez más al borde de la extinción. Los alienígenas no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de este evento y rápidamente regresaron a la Tierra para analizar a este virus. Mientras la humanidad enfrentaba una batalla encarnizada por su supervivencia contra las hordas de muertos vivientes, los aliens capturaban a varios de estos infectados, los encerraban en distintos tanques de Bacta y hacían análisis detallados. Sus investigaciones preliminares ayudaron a comprender la evolución del virus al coleccionar a varios de estos zombies en distintas etapas de evolución, pero fuera de ello se desconocían las intenciones de su trabajo. Quizá una forma de erradicar esta enfermedad, o tal vez una forma de usarla a su favor para algo más siniestro. Hiro en su momento fue un repartidor de comida ruso común y corriente, pero en cuanto el día del juicio comenzó en su país, hizo lo posible junto a su amiga Betty Vera y una chica con katana para sobrevivir, viajando juntos de un lugar a otro en motocicleta. En algún punto de la historia de Hiro logró obtener en su posesión un arma experimental de origen alienígena, el cañón de riel. Esta arma poderosa le permitió eliminar con facilidad hordas enormes de zombies en un solo disparo. Impresionado por su uso, Hiro utilizó esta arma incontables veces a lo largo de su trayecto, sin saber las consecuencias que le llevarían a su captura. La fusión de la energía azul proveniente de esta arma experimental con su cuerpo provocó una metamorfosis en su brazo, similar a las que tienen algunos merodeadores. Sin embargo, lo peculiar de esto es que Hiro adquirió una inmunidad o resistencia al virus azul mientras conservó su cordura intacta. Esto atrajo la atención indeseada de los aliens, quienes lo observaban a la distancia de manera cautelosa. Mientras Hiro huía de los zombies y se separó de su grupo, los aliens aprovecharon y raptaron a Hiro en la primera oportunidad.
De alguna forma lo dejaron inconsciente y lo transportaron a la nave para encerrarlo en un tanque de Bacta y analizarlo junto a varios infectados. Tras el paso del tiempo, grupos paramilitares radicalizados resurgieron desde las sombras, con una gran capacidad armamentística capaz de destruir varias ciudades, con un fin desconocido, eliminando a todo zombie y humano que las habitara. Uno de estos grupos seguramente dañó a la nave de investigación alienígena, obligando a sus habitantes a huir, explicando así la ausencia de cadáveres o zombies alienígenas. Antes de huir, dejaron como última directriz que sus centinelas se encarguen de custodiar los restos de la nave, atacando a todo superviviente que se acerque. Rápidamente los militares y científicos bajo su mando investigaron la recién derribada nave. Utilizaron unas baterías especiales para abrir la compuerta y explorar lo que había dentro, solo para ser sorprendidos y eliminados en su mayoría por los centinelas. Tiempo después los merodeadores se adueñaron del lugar, retiraron las baterías de la compuerta de la nave para sellarla nuevamente, y después repartieron estas baterías en varios campamentos a lo largo de la zona para custodiarlas, debido a que si se volvía a abrir, ellos tendrían que lidiar con aún más de estos centinelas. Además, que les ofrecían una cantidad irresistible de cosas a cambio. Lo que no contaban los merodeadores es que un grupo de supervivientes en un camión se querían adueñar de estas baterías. Intentaron primero con reprimirlos a la fuerza, pero viendo que era inútil, recorrieron a la negociación, al puro estilo que caracterizaba a los merodeadores. Al final, estos campamentos fueron destruidos y las baterías recolectadas. Bill y su grupo llegaron al lugar del choque, colocaron todas las baterías y nuevamente abrieron la puerta de la nave. Dispuestos a entrar en búsqueda de respuestas, Bill envió un grupo reducido de supervivientes para investigar la nave. Lo que encontraron fueron un sinfín de pasillos llenos de zombies, capturados en los distintos tanques de Bacta o bien liberados de estos tras el choque. Tras enfrentarse a varias oleadas de zombies y centinelas de la nave, el grupo de supervivientes se encontró con Hiro, quien estaba atrapado en uno de estos recipientes. Con unos cuantos golpes contundentes, rompieron el cristal y lo sacaron de ahí. Desorientado aún, Hiro fue interrogado por el grupo de Bill y más tarde rescatado por ellos cuando un grupo de centinelas los obligó a huir. En esta sección hablaremos de las posibles dos teorías que puede significar el interés de los aliens en Hiro y su condición única, las dos caras de una sola moneda. Conociendo el cómo se comporta el virus azul en los infectados, el cual ya hemos hablado en este video, la capacidad de este virus de adaptarse a un ritmo alarmante a las situaciones y necesidades que su entorno requiere para su desarrollo, las habilidades que muchos considerarían sobrehumanas o fuera de este mundo, especialmente la dominancia psíquica de los Psi, los hipnotizadores, los Escape o los duplicadores, y la capacidad de acumular inteligencia y un pensamiento táctico colectivo hasta el punto de poder ser capaces de usar tecnología compleja como el arma láser de un cefalópodo, hacen que este virus sea una seria amenaza para la existencia de la vida misma, ya no solo para los humanos y las criaturas que habitan la Tierra, sino también para los mismos alienígenas y potencialmente al resto de la galaxia, explicando así su interés en Hiro, siendo esto una pieza clave para desarrollar una posible cura o quizá una manera efectiva de erradicar este virus de una buena vez. Por otro lado, considerando su derrota anterior contra la humanidad antes de la epidemia, es factible que estos alienígenas guarden un enorme resentimiento hacia las criaturas de la Tierra. Viendo la oportunidad que se presentó con los zombies, estos buscarían una forma de domesticarlos, o al menos controlarlos para sus propios fines. Esto pondría en el papel a Hiro como pieza central en su investigación del virus, ya que sería una pieza clave para conocer cómo dominar este virus y usarlo a su favor. Asimismo, también explicaría el por qué configuraron a los centinelas para que no atacaran a los infectados,
Todo esto siendo parte de un plan para finalmente cumplir su venganza contra la humanidad y dominar el planeta. Para que alguna de estas dos teorías se cumplan, se requieren de dos cosas sumamente importantes. Hiro, el único ser humano que ha dominado el virus y evitó ser un zombie, y Freeholtz, la zombie mortal que dominó el virus a su voluntad, recuperando parte de su humanidad. Ambos personajes son claves para conocer finalmente cómo funciona el virus azul y usarlo para darle un fin o controlarlo. Ambos son la salvación y la perdición de la humanidad. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video. Antes de terminar, me gustaría agradecer a todos los que se preocuparon por mí en ese tiempo que estuve ausente. Como sabrán algunos en mi Discord, he sufrido una serie de episodios depresivos a lo largo de estos meses debido a varias razones personales y la universidad, lo cual me ha impedido en elaborar videos o siquiera tener motivación de hacerlos. Eso sin contar lo que sucedió en mi ciudad de Guadalajara hace unos días. Sí. Afortunadamente ya estoy lidiando con mis problemas y estoy dispuesto a regresar próximamente a la realización de videos. Dicho esto, los invito a que dejen su me gusta y un comentario del video, así como usar mi código de creador ArgenPit93 en The Hit Zombie Warfare. Así me apoyarían bastante en la realización de videos y que su alcance llegue a más personas. Sin más que decir, nos vemos. Chao.